Un terremoto de magnitud 7.5 grados sacudió a Guatemala esa madrugada del 4 de febrero de 1976. Una profundidad de 5 kilómetros, epicentro en Los Amates, en el departamento de Izabal, y las víctimas mortales más o menos 23,000, 76,000 personas sufrieron, fueron heridas en esta tragedia y más de 1 millón de damnificados. Un episodio que marcó Guatemala, pero sin lugar a dudas, marcó también a San Martín Jilotepeque. El testimonio de esta tragedia nos queda en múltiples fotografías que se han compartido el día de hoy en las redes sociales, tratando justamente de recordar esta fecha que nos queda con el nombre de una tragedia, ¿verdad? El 4 de febrero siempre se recuerda como esa tragedia del terremoto del 76. Y para este episodio de que hay, quisiera, si ustedes me lo permiten, hacer una invitación para que me acompañen algunas personas que me parece tienen algo muy interesante que contarnos. Ellos son testigos de una tragedia y hoy vamos a estar platicando acerca de justamente cómo ellos vivieron ese terremoto de 1976, aún sin ser sanmartinecos. Ellos estuvieron acá en San Martín Jilotepeque y fueron testigos de esta tragedia, y para mí es mucho gusto presentarles en primer lugar, comenzando por las damas, a doña Esperanza Quevedo de Dubón, bienvenida, a don José Axel Pérez y a don Lubet Vinicio García Ovalle. Bienvenidos a cada uno de ellos. Y por supuesto, esta noche nos va a estar acompañando también el profesor Ronnie Sarazúa, a quien también le doy la más cordial bienvenida. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes y siéntanse en libertad de comenzar a participar. Bienvenidos a ¿Qué hay? Esta noche vamos a comenzar a platicar acerca de este tema de una manera quizá ordenada. Vamos a hablar del momento o los momentos o el contexto anterior a la tragedia de 1976. Luego vamos a hablar acerca de esos instantes, cómo los vivió cada uno durante este terremoto que sacudió Guatemala, y luego vamos a hablar de los momentos después del terremoto, porque no sé si a usted le cause duda, ¿verdad? Pero yo sí quisiera saber cómo hicieron ellos para salir de San Martín Jilotepeque, cuál fue su experiencia de regresar a casa, ¿verdad? Así que, ¿con quién comenzamos? Bienvenidos a cada uno de ellos. Quiero que me corrijan si me equivoco. Profesor Axel es de San Andrés Itzapa, no sé si es así. El Lubet, si no estoy mal, es de Comalapa. Y doña Esperancita, no sé. Así que, ¿qué tal si le dejamos el tiempo para que ellos nos compartan también? A ver, ¿con quién podemos comenzar? Menciona tú a cualquiera, Luis Fernando. Comenzamos contigo, Lubet. Bienvenido. Bueno, bien dicen que por abrir la boca le toca a la chibolita a uno, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Luis Fernando, por la invitación. Es un enorme placer poder saludarte y poder pues platicar acerca de las vivencias, las experiencias que tuvimos en nuestra época, en nuestro paso por San Martín Jilotepeque. Efectivamente, un servidor de ustedes es originario de San Juan Comalapa, somos vecinos, y con anterioridad al terremoto, pues sí, yo conocía a San Martín Jilotepeque porque en algunas oportunidades habíamos llegado pues fundamentalmente por cuestiones deportivas, jugando fútbol con la selección de Comalapa, con los campeonatos interdepartamentales y demás. Creo que pues se mantiene vívida
esa imagen del San Martín de aquella época, de su carretera con piedrín, de la subida previa a llegar al pueblo y pasar por la aldea en donde mi compañera Esperanza hizo su práctica docente, Chesuja, en la entrada de San Martín Jilotepeque y demás. Pues son recuerdos que mantenemos al día de hoy y, por supuesto, particular y especialmente nuestra época, el año de 1976 que pudimos estar ahí en esa bendita tierra. ¿Cuál fue la razón para que entremos en contexto? Porque esto no lo hemos platicado. ¿Cuál fue la razón por la que Lubet, el profesor José Axel y la señora Esperanza Quevedo estaban en San Martín en ese 1976? Para que tomemos el contexto de por qué algunos personajes de Comalapa o de otros lugares estaban en San Martín justamente para eso. Sí, cómo no. Nosotros, con mis hermanos de promoción, Axel Pérez y Esperanza Quevedo, éramos estudiantes de magisterio de la gloriosa Escuela Normal Pedro Molina. Y en ese año precisamente, bueno, nosotros pertenecemos a la segunda promoción de un proyecto experimental en la escuela en donde se estudiaba el diversificado por 4 años, no el tradicional sistema magisterial de 3 años. Nosotros hacíamos 4 años y el cuarto año, que era el que nosotros nos correspondía en ese 1976, implicaba ir a las aldeas del país a hacer práctica docente con un subsidio de 50 quetzales que nos proveía el Ministerio de Educación. Entonces, pues circunstancialmente de la promoción nuestra, fuimos nombrados para llegar a San Martín Jilotepeque, Freddy Ronaldo Escobar, un compañero del puerto de San José, Ángel Leonel Vallejo de San Juan Zacatepeques, Esperanza Quevedo de Nueva Santa Rosa, en el departamento de Santa Rosa, Axel Pérez de Itzapa y un servidor de San Juan Comalapa. Los 5 fuimos nombrados para acudir a realizar nuestra práctica docente a San Martín y pues ese era el motivo por el cual nosotros estábamos en San Martín. Dicho sea de paso, creería que en el mayor de los casos llegamos el día previo, el martes 3 de febrero. Bueno, en mi caso ese fue, yo llegué en moto por la carretera que une Comalapa y Chimaltenango por la parte norte, no por el lado de Chimaltenango, sino que llegué por ahí como alrededor de las 4 de la tarde y nos juntamos con nuestros compañeros en esa maravillosa plaza de San Martín. Muchas gracias. Y que, solo para complementar esto, bueno, yo creo que era fundamental, el tema era de por qué estábamos ahí, ¿verdad? Yo creo que eso es básico, Luis Fernando, ¿sí? Ya algunos otros detalles de ese día previo al terremoto creo que también son importantes y creo que oportunamente pues podremos platicarlo porque es digno de recordarse. Claro que sí. Profesor Axel, antes de darle el tiempo a doña Esperancita, que hay una pregunta que me intriga, y es cómo llegó da la oportunidad. Bienvenido, profesor Axel. Pues tengo 2 anécdotas. Cuéntenos. ¿Perdón? Cuéntenos. Bienvenido. Lubet ya lo ha dicho, pero solo que él no tomó en cuenta la práctica previa. Yo la hice en Yoyá, donde trabajaba ya mi hermana. En ese día, miren ver cómo son las anécdotas.
ese día terminaba una novela que se llamaba Esmeralda. Y como no había televisión en la aldea, subieron a un salón precisamente a la par de la casa de la señora Yole, su mamá. Y ya sabíamos que Manzanita, su tío, acababan de intervenir quirúrgicamente. ¿Verdad? Pero en aquel tiempo ya la propaganda comercial siempre ha sido. Pasó como a las 4 un carro de la tabacalera invitando para una película. Y nosotros llegamos con mis compañeros a la Casa Real. Fuimos a dejar las cosas. Uber se quedó en la casa donde vivía mi hermano. Y ahí nos fuimos con los antiguos maestros de esa época, William, Don Carlos, bueno, toda esa gama de ¿cómo le llaman? De maestros. Estaba también el Roca Ruano, bueno, todo el magisterio, ahí estaba. Don Chilolo, y cada quien se paró. Bueno, muchachos, dijo, ¿quién le gusta el deporte? Ahí saltó Luber. ¿Quién le gusta la marimba? Ahí salté yo, y básquet, la Esperanza y todo, pues. Vale. Pero ya cuando me tenía que ir, yo iba al 76, yo no sé qué me pasó, vine a la casa y me sentía mal, y me dijo mi mamá, ¿tenés temperatura? Sí, le digo, oh, ¿qué pasó? Yo no sé, tal vez me mojé, yo no sé. Venite, te voy a poner una Serafón, me dijo. No le pongas nada, dice mi papá. Este Aragán no se quiere ir, pero mañana a las 2 de la tarde nos vamos para allá. Yo pensé que solo me estaba engañando. En la esquina de mi casa iba mi papá conmigo. A ver si no te regresas de por ahí, me dijo. No, le dije yo. Bueno, llegamos y un montón de situaciones que se dieron esa noche. Todos los amigos maestros se llevaron a Freddy, se llevaron a Lubet, a sus casas. Y entonces la cama que yo llevaba para trabajar o para dormir, la puse ahí. Y ahí se quedó mi papá. Y yo me quedé enfrente de la, como quien dice, de la pared de su casa, no, de la casa real. ¿Ya? ¿Se ubica? Sí, sí, lo ubico. ¿Se ubica? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, fíjese que fui a ver la película, y yo miraba que Sansón botaba eso en la película, y me asusté. Lubet no había llegado. A las 10 no había llegado. Y yo, ¿qué pasaría aquel? Antes no habían interruptores, un lazo colgaban para jalar la luz. Y bueno, esa era la modernidad en ese momento, ¿verdad? Me acosté, Luis Fernando, me acosté, y de repente, cuando tal vez eran ya las 10:30, y cuando despierto, la luz se enciende otra vez. Lubet se acuerda, y de repente salió como a las 11 al patio. Estaba el día, en la noche, como que fuera día. Me volví a acostar. Cuando levanté, otra vez encendió la luz. Dije yo, si uno pudiera interpretar esas cosas, nadie se hubiera muerto. Uno hubiera intuido, señores, algo va a pasar, y todos en el patio, yo no sé. Bueno, para no cansarle, cuando yo solo sentí que una viga me aprisionó la pelvis y la coxis, y me apretó para la esquina de la casa, y me estaba ahogando con el polvo. Ya no estaba Lubet. A Lubet lo había escupido el mismo movimiento para abajo. Entonces comencé a quitar el machimbre, ya me ahogaba. Machimbre, y salí, pues. Pero no me había dado cuenta yo que el pie derecho se me había subido el fémur. Lo tenía casi a la altura del brazo, usted.
Y cago yo, no, hombre, papá, papá, mi papá aparecía. Y bueno, me arrastré de la banqueta y me fui como para donde la gente vende, ¿verdad? En ese mercado. Luego aparece un pastor evangélico hincado, llorando y orando. En eso sale doña Olga Alburez, gritando también. Ellas dos personas, yo ya las había conocido cuando yo había estado en el año anterior, ¿verdad? Bueno, para no cansarme, me arrastré porque vi que donde los Razúa, donde ¿cómo se llama? Don Roberto, se rompió ¿cómo le llaman? El horno. Y venía el río ¿cómo le llaman? De llamas. Como pude, arrancándome las uñas, me arrastré para allá. Yo, Jaime Sarazúa, que Dios lo bendiga. Venite para acá, mi hermano. Me agarró con un lazo de aquí. Venite para acá, me puso una chamarra. Llegaron sus Sonia, la otra señorita Miriam, la señorita grande, Eddie y el otro más grande. Llegaron y ahí, vas a quitarme el asunto. Bueno, para ese momento mi papá no aparecía. Yo me fui, yo me quedé bien dormido, porque estaba bien golpeado, con el pie así encogido. Para no cansarle, aparece don Lalo. No sé qué pedido tiene don Lalo. No Don sé, Lalo, le decían Lalo Negro. Ah, no, bueno, no lo vi. pero él llegó. Canchi me dijo. Bueno, Canchi me dijo, él era el alcalde en ese momento. Si usted logra llegarse a las 4 de la tarde, Canchi me dijo, yo se la doy, me dijo. Pero yo pensaba que solo en San Martín era. Como a las 3 de la tarde aparecen Jorge Gutiérrez, dos primos, otros primos hermanos, con 4 caballos, según él, llevarse a mi papá, llevarse ¿verdad? Y no era así. Entonces, cuando yo regresé, ya la sacamos, me dijo don Lalo. Ya estaba donde doña Pola vendía ¿cómo le llaman? Vendía su atol. Ya estaba envuelta en un poncho. Inmediatamente llegaron los bomberos con una camilla hechiza, ahí la pusieron. Miguel le dijo Roca Ruan, si viene alguien a traerla, pero estaba incomunicado, no se podía ir, ¿verdad? Entonces, para no cansarle yo permanecí casi 2 meses con doña Alcira y con don Roberto y mis grandes amigos de esa familia. Lo que estuvo a mis cuidados fue una señorita de Canajal de Rosario, no sé cómo, Araceli Medina, que se encargaba de bañarme. Éramos un poco rebeldes, todos íbamos melenudos, que era la época en ese momento, ¿verdad? Y nadie le puede decir a uno nada, porque los maestros de planta también estaban igual, ¿verdad? Ya habían barberos, ¿verdad? Pero no queríamos nosotros, ¿verdad? Bueno, así pasé yo ahí casi 2 meses, hasta que llegó Estelita Sarazúa, que Dios la bendiga, y que la siga bendiciendo. Llegó, bueno, Axel me dijo, es tu turno, es tu turno. Me metieron ¿cómo le llaman? Una camilla especial, me abrocharon y me llevaron los bomberos para donde ahorita vive el profesor Cortono, el profesor Luyo. Ahí no había nada en ese momento, era un pastizal, ¿verdad? Pero ese día ya no me dio tiempo a mí que regresara el helicóptero. Bochato me dijo, cuando llama profesor Roca Ruano, hoy vas a dormir en la casa, me dijo. Me fue a meter debajo de una mesa, me tapó con un nylon y con un montón de leños, así para que los chuchos no me agarraran o algo así. Aquí voy a estar yo, me gusta en esta linterna. Lidia, las hermanas de Lidia, y todas ellas me daban de comer. No digamos los Arazúa, les tengo un gran agradecimiento. San Martín es mi segunda patria.
hasta ahí. Estuve 2 días tirado ahí y me llevaron para allá, para Guate, ¿verdad? Pero cuando ya me llevaron para Guate, yo creo que me terminé de quebrar porque me pusieron en una losa y al día siguiente hubo otro fuerte y me botó de donde yo estaba. Yo no miro que mis hermanas o andaba, como le llaman, con mis familias buscándome en Guate. Pero mi hermana la enterraron esa tarde y el profesor Roca Ruano, él dio su panteón. Él dio su panteón, allá estuvo 8 años, que Dios los bendiga a ellos, nos dieron el panteón, pero solo, bueno, pasa, solo el último parrafito. Pasaron casi 8 años, pero dicho sea paso, les quiero decir yo que ahí con ella estaba Emma Solís e Inesita Coló. Las 3 murieron. Pero a ellas no tenían quien les diera panteón. Entonces Roca Ruano con la mano fueron a echarle cemento y ahí se quedó. Cuando vio, ya venía a mi papá chillando atrás de ellos, llorando, que se había ido al cementerio porque se desorientó. Pues así pasaron los 8 años y siempre yo miraba que la mamá de Emma y la mamá de Inesita llegaban. Ese hermano Flor, y sí, le dije, bueno, usted no sabe dónde enterraron a Emma y a Inesita. Señora, no, le dijo. Pregúntele ¿cómo se llama el señor del cementerio? Le dijo, mire señora, como ya no veían cosas, en el camino para Chuizá creo que es, ¿verdad? Hay llanos ahí. Como a los 2 meses fueron a hacer ellos panteones, no sé si todavía están. Fueron a hacer panteones y como durante 10 o más años, ellos le iban a dejar flores pensando que ahí estaban. Y ellas prácticamente fueron quemadas, ¿verdad? Incineradas, ¿verdad? Y ahí tardaron 10 años, me hicimos los trámites para, ¿cómo le llaman? Centro de salud, allá en Guatemala, sanidad pública, de manera que tenían que pasar 8 años y la llevamos. Y gracias a Dios, mucha gente de San Martín, principalmente don Osvaldo Medina, su familia y todos los amigos. Quiero agradecerle también a mi esposa porque ella organizó el féretro que fuera acompañado de los niños de Parvulitos. Y la tuvimos en la casa. En aquel tiempo no había problema, ¿verdad? Ya se imagina usted, medio mundo en el entierro. Entonces yo no quiero cansar, ojalá que haya servido algo para esto, ¿verdad? Y le dejo a SB la oportunidad. Muchas gracias. Y antes de que hable doña Esperancita, yo le quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión. Y me están diciendo que don Abelardo Elías se llamaba el alcalde de esa época. Así que, sí, bueno. Sí, Abelardo Elías, pero le decían Lalo, siempre con los apodos, ¿va? Pero no me acordaba yo del ¿cómo le llama? Del apodo, porque tampoco no se trata de una persona mayor así, ¿verdad? Pero claro que sí. Así es, ¿verdad? Pero los sanmartinecos eran célebres que nos con dan de apodos. poder expresar. ¿Manda? Que los sanmartinecos también son célebres para los apodos. Ellas nacieron allá. Sí, todavía compramos son popos, aunque cueste 5 quetzales la libra. Bueno, muy bien, Luis Fernando, ¿alguna otra pregunta? Pues por el momento yo creo que estamos satisfechos. Hablemos con doña Esperancita. ¿Cómo vivió el antes de ese terremoto en 1976, doña Esperancita? ¿Cómo llegó a San Martín? Sí. Bueno, pues buenas noches. Ya como mi amigo Lubet indicó,
yo conformaba el grupo de maestros que íbamos a realizar nuestra práctica docente a diferentes aldeas de San Martín Jilotepeque. La escuela Pedro Molina se caracterizó siempre porque en ella estudiamos muchachos y muchachas de diferentes lugares del país. Y en este caso, pues yo de Santa Cruz Naranjo, departamento de Santa Rosa. O sea, mi amigo Lubert, pues sí sabía que era del departamento de Santa Rosa, pero como inicialmente yo nací en Santa Cruz Naranjo y crecí porque ya de más grande nos fuimos a vivir a Santa Rosa de Lima. Y pues yo iba de este lugar del país a la escuela. Me asignaron la aldea Xesuj. Y como ya mi amigo Lubert enumeró, ¿verdad?, quiénes íbamos para allá. Él iba para Quimal. Iba también Leonel Vallejo, Freddy Escobar, Axel, que lamentablemente del grupo que íbamos, pues él fue el que se quedó, digamos que sufrió más directamente en su cuerpo, pues, porque nosotros, gracias a Dios, salimos ilesos. La noche anterior, o sea, el 3 de febrero, llegamos nosotros. En mi caso, yo llegué con mi mamá y mi papá como a las 10 de la mañana. La única referencia que llevaba yo no conocía San Martín Jilotepeque antes. La única referencia era la casa de las maestras que estaba cerca de la Casa Real, que ellas me podían dar alguna sugerencia, alguna orientación de dónde podía yo hospedarme, ¿verdad? Porque mi comunidad era pero como está cercano al municipio, entonces mis padres decidieron que yo viviera en una casa en San Martín, y que ya cuando yo conociera, cuando ya tuviera días de estar ahí, pues yo me acercara más a la aldea Xesuj. Entonces llegué con mis padres. La única reverencia, como les repito, que llevaba era la casa de las maestras que estaba cerca de la Casa Real. Pero como llegué sola, digamos, yo sí sabía que ahí estaba una hermana de mi amigo Axel Pérez, ¿verdad? Pero lamentablemente ya no había lugar donde hospedarme en esa casa. Luego mis papás, preguntando ahí con vecinos, les indicaron de otra casa donde vivían solo maestros hombres, ¿verdad? Y entonces fue ahí mi papá, y la señora muy amablemente, la dueña de esa casa, le dijo que sí, que efectivamente solo maestros hombres tenía ella como huéspedes, pero que no había problema, que los maestros eran muy respetuosos y que si mi papá tenía confianza, pues yo me podía quedar en esa casa hasta que yo buscara dónde alojarme. Y ya estábamos tomando nuestras valijas para irnos a esa casa cuando apareció don Ángel Echeverría, que había sido, me parece, tesorero o secretario municipal. Y como mi padre también era secretario municipal en diferentes municipalidades del departamento de Santa Rosa, se conocían en una reunión de la ANAM, se habían conocido y total, ahí se saludaron y le preguntó don Ángel qué andaba haciendo mi papá. Mi papá le dijo que en las que andábamos, pues que yo iba a hacer mi práctica, y don Ángel le dijo inmediatamente, véngase a mi casa. Y me llevó a la casa de él y su amable esposa, y ahí almorzamos, y ella pues luego me dijo, si está bien, señor, quédese aquí, solo que el tesorero va a desocupar su habitación, se va a ir, entonces, pero faltan 3 días, entonces le voy a arreglar un lugarcito aquí donde usted pueda quedarse. Efectivamente, pues ahí me quedé, ya había arreglado mi lugar de alojamiento, y mis padres se regresaron a Santa Rosa. Y esa noche, un poquito más tarde, esa tarde, pues nos reunimos con los compañeros que íbamos a las diferentes aldeas,
y nos fuimos orientados por nuestro estimado amigo Luis Arnoldo, que cariñosamente le llamábamos Manzanita. Entonces fuimos a la casa de don Emilio Navas, que era el supervisor de ese entonces. Muy amablemente nos recibió, nos atendió, platicó con nosotros y pues nosotros muy emocionados con que al día siguiente cada quien iría a conocer su escuela, ¿verdad? Y nuestro amigo Luis Arnoldo muy amablemente nos invitó a cenar. Cenamos ahí en la casa de él. Luego de eso, pues ya mis compañeros me fueron a dejar a la casa donde yo me iba a alojar. Yo le recordaba el día de hoy a Lubet. Él no se recordaba de esto, porque como fueron tantas vivencias y han sido tantos años, ¿verdad? Que poco a poco uno va recordando una cosa, otro va recordando otra. Y yo le recordaba a él que esa noche había una fiesta porque estaban inaugurando una casa me parece, de unas personas de apellido Castillo, de los Castillo, decían, de la cervecería, que habían construido una casa en San Martín, y esa noche había música ahí, cuando pasamos hacia la casa de don Ángel Echeverría, y pasamos, y como todo joven inquieto, pues ellos dijeron, vamos a pasar pero yo les dije, no, a mí váyanme a dejar, y ustedes si quieren regresan, y bueno, me dejaron en la casa de don Ángel Echeverría, y yo me acomodé, la señora muy amablemente me indicó dónde iba a dormir. La puerta de esa habitación tenía una ventanita muy pequeñita. No le podría decir las medidas, pero era una ventanita como la que tienen las puertas. Y la ventanita estaba cubierta de sedazo, pero había un pedacito de sedazo que se había rasgado. Entonces la señora me dijo, le voy a poner una cortinita aquí, porque usted temporalmente va a estar aquí, porque cuando el tesorero desocupe el cuarto, pues ya usted va a pasar a ocupar ese cuarto. Y entonces ahí, como todo joven y que va a iniciar una nueva experiencia, yo estaba muy triste porque dejaba mi pueblo, y aunque iba con un grupo muy querido de compañeros, pues ya no iba a ser igual que estar en un aula con muchos, y era mi primera experiencia profesional. Entonces me dormí, pero sí, antes de dormirme me abrigué bien, me puse un camisón enguatado, me puse suéter, y porque dicen que aquí en San Martín y Jilotepeque hace mucho frío, entonces me abrigué bien. Eso me sirvió de mucho. Después lo comprobé. Y hasta calcetas me puse, total, me dormí. Y cabal, como a la hora que fue el terremoto, a las 3 de la mañana, el movimiento enorme que era vertical, horizontal y de todos modos, me hizo saltar de la cama y no podía sostenerme en pie, me iba de boca, no sabía qué estaba pasando. Lo primero que se me vino a la mente fue, ay, qué mala suerte, porque la primera noche que yo duermo en esta casa y se cae la casa, porque yo realmente pensé que la casa se estaba cayendo, pero cuando se oían estruendos realmente, una cosa y uno terminó de despertar con la caída de los adobes y de los pedazos de madera, ladrillos, pues todo esto que le caía a uno encima, ahí terminaba uno de despertar. Fui a ver la puerta de adentro, digamos, del corredor. No se podía abrir, la puerta de la calle tampoco, y solo oí que la esposa de don Ángel decía, esto es un terremoto, porque yo no entendía qué estaba pasando. Y ahí entendí yo entonces que era un terremoto, porque ella dijo, es un terremoto. Entonces me gritó, señor, por favor, si usted puede salir, salga, y nos saca a nosotros. Y yo, ¿cómo podía salir? Las dos puertas estaban tapadas, todo cayendo encima, en tremenda oscuridad, pero por milagro, por ahí sí que por milagro del Todopoderoso. Me acerqué a la puerta y quité la cortinita que le habían puesto, y por el lugarcito que estaba rasgado terminé de quitar
el sedazo de esa ventanita, que yo no sé ni de qué manera yo salí por esa ventanita. Es cierto que yo era delgadita, pero no entiendo cómo salí por esa ventanita. Salí y ya cuando a lo que el día anterior era el corredor de la casa, ahí no había nada, eran solo adobes tirados y ya no, pero logré por los ruidos que ellos estaban sonando a la puerta todos, logré ubicar en qué lugar se encontraban ellos encerrados, los dueños de la casa, y quité todos los adobes que pude, porque eso era lo que no les permitía a ellos poder abrirla. Quité todos los adobes, no sé de dónde Dios me dio tanta fuerza para hacer eso, y logré abrir esa puerta y todos me cayeron encima porque todos estaban encima de la puerta. Luego que ya salimos, no se veía nada, era una planicie, los postes de la energía eléctrica en el suelo y no se veía nada. Entonces, calculando, agarrados de la mano con los señores de la casa, logramos irnos al centro de salud, porque esa casa estaba cerca de lo que era el centro de salud, que fue una de las pocas construcciones que quedó en pie. Ahí nos fuimos, yo no entendía qué estaba pasando. Solo me recuerdo que oía lamentos, quejidos, sálveme, una cosa espantosa. Yo no sé, ni realmente la misericordia de Dios fue tan grande para que yo pudiera salir de ahí, porque al día siguiente que, según yo, quise ir a reconocer dónde estaba mi habitación, no había nada, todo estaba en el suelo. Y ahí en el centro de salud nos quedamos y la señora de la casa y don Ángel muy amablemente me decían, señor, usted cuídese, no se mueva de aquí, porque yo no conocía nada ni a nadie de San Martín Jilotepeque. Quédese aquí. Y yo, pues, yo la verdad es que en ese momento, refiriéndome a lo que dice la Biblia de cuando va a ser la segunda venida de Jesús, yo solo veía al cielo y esperaba ver los ángeles con las trompetas, porque yo dije, esto es el fin del mundo. Pues en esa forma me estuve, pero yo pensé que solo en San Martín Jilotepeque había sido eso. Ya cuando fue aclarando un poquito, oía voces que me gritaban, Esperanza, Espe, y me llamaban y decía yo, pero ¿quién me va a estar llamando aquí si a mí nadie me conoce? Entonces la señora de la casa me dijo, son sus amigos, son sus compañeros. Y yo me quería ir, pero ella me decía, ¿cómo se va a ir? Porque todo se estaba cayendo, o sea, uno no podía, no habían calles, no había nada, y entonces ellos me decían, de aquí no se mueva porque le va a caer un paredón, le va a caer. Y al fin, no sé a qué hora de la mañana, pues ya la señora me dijo, bueno, si usted se quiere ir con sus amigos, porque ellos son los que la están llamando de la plaza, ellos me llamaban. Y entonces la señora y un hijo de estos señores me fueron a dejar a la plaza. Ahí pues estaba Lubet, Axel, que estaba herido, pues tirado en el suelo, nuestro amigo Leonel Vallejo, todos nos abrazamos, empezamos a llorar y lo que más nos dolía era que Axel estaba lastimado y él nos decía, vayan a la escuela, vayan a la Alameda y que me vengan a traer. Y pues nos tocó salir de San Martín Jilotepeque. Yo creo que tal vez esta parte la puede narrar mejor nuestro amigo Lubet. Entonces le dejo esta otra partecita a Lubet para que termine de narrar cómo salimos de San Martín Jilotepeque. Muchas gracias, le agradezco mucho. Pues Lubet, te toca la siguiente parte y te lo voy a agradecer mucho, de verdad. Y profe Ronnie puede participar cuando usted quiera, usted ya lo sabe. Pero sí me gustaría que nos siguieran compartiendo acerca de estos momentos, porque creo que lo más importante de poder recordar 1976 es recordar también la gente y cómo las personas se hermanaron en un momento de una tragedia tan increíble, porque estamos escuchando justamente personas que quizá ni siquiera se conocían durante el terremoto en 1976 y resultaron ayudándose, resultaron apoyándose
y creo que es algo que nosotros deberíamos rescatar. El terremoto hermanó a muchas personas y no deberíamos olvidar esa gran lección. Deberíamos estar listos para apoyarnos, no esperar otra tragedia similar para volver a ser hermanos, para volver a apoyarnos, para volver a recordar a las personas que han hecho cosas buenas por nosotros. Bueno, yo creo que tenemos muchas cosas que platicar. Profe Ronnie anda por ahí. Si quiere comentar alguna cosa, Lubet, si quieren comentar alguna cosa todavía, por favor, hagámoslo, porque yo creo que hay muchas personas en este momento en el que nos están viendo, ¿verdad? Y están muy interesados con esta plática. Bueno, estamos transmitiendo a través de varias páginas. Les agradecemos a todas las personas. Tenemos 85 personas conectadas en este momento y yo quiero agradecerles a cada una de ellas por su interés para esta transmisión, que ha sido una transmisión, no sé si decirlo, una transmisión homenaje, pero creo que a 45 años del terremoto de 1976 era válido poder hablar con las personas, que esta experiencia del terremoto de 1976 deje de pensarse como el momento en que se cayeron las casas. Aquí no estamos hablando de casas ni de bienes materiales, estamos hablando de personas reales que quizá sufrieron, que quizá incluso perdieron la vida en este terremoto de 1976. Así que yo creo que esa es la conexión que debemos hallar, ¿verdad? A la hora de estar platicando acerca de este tema. No pensar solamente en los edificios. Los edificios se podían recuperar, pero hubieron personas lastimadas, hubieron personas que perdieron la vida, y eso nosotros debemos saberlo y debemos entender cómo sucedió este proceso del terremoto que del que nosotros estamos hablando en esta oportunidad. ¿Algo más que queramos platicar, mis estimados amigos? ¿Algo más que queramos compartir? Fíjense que a mí me parecía muy interesante. Usted puede encender su cámara, mis queridos amigos, mientras platicamos. Me parecía muy interesante que hayan estado hablando, por ejemplo, del lugar donde dormían las maestras. Y algunos no se ubican de ese lugar donde dormían las maestras. Y era justamente... Fernando, tal vez se te interrumpo con eso para recapitular un poquito. Efectivamente, la noche del martes, como nosotros el siguiente día dábamos inicio a nuestra práctica docente, la noche del martes, Axel con su papá, Ángel Leonel Vallejo y yo dormimos cabalmente a instancias ahí en Casa Real, en donde vivían los maestros, que incluso le llamaban el Palomar. Así se le llamaba en aquel tiempo, ahí, que era una parte en Casa Real donde vivían muchos maestros, y que dicho sea de paso, nosotros dormimos ahí porque la hermana de Axel vivía ahí y ella nos provocó a que pudiéramos tener alojamiento esa noche ahí. Y parte de esa experiencia es que en el caso particular, por ejemplo, el catre mío en donde yo dormí esa noche estaba en la mera esquina de la entrada al Palomar, es decir, estaba inmediato a la puerta que daba acceso a la calle, al pasillo de Casa Real, y que estaba inmediatamente frente a la plaza. Y entonces... yo recuerdo que como a la 1:15 de la madrugada, porque yo nunca me quitaba el reloj para dormir, yo vi, pendía del techo un alambre con un foco, ¿sí? O sea, no estaba pegado a la terraza, sino que pendía y a la 1:15 que yo vi la hora, el foco estaba encendido. Yo creí que alguno de mis compañeros lo había encendido porque teníamos que madrugar para irnos a nuestras aldeas. Eso fue lo que yo pensé. Entonces, en ese 1:15 de la mañana, en ese ínterin, pues empecé a dormirme cuando sentí el jalón de la tierra. Y entonces
inmediatamente vi que se movió el foco y ahí se fue la luz y todo empezó a caer. Yo me levanté de mi catre y me corrí un poco para en medio de la salita esa donde nosotros estábamos. Y dentro de la oscuridad, la polvareda y lo que caía, me junté con el papá de Axel Pérez. ¿Qué es esto? Me dijo. No sé, le dije, pero agáchese y que venga lo que venga. Entonces él medio se acurrucó y yo le puse mis brazos encima en la espalda, ¿sí? Entonces los dos así pasamos el rato sintiendo los golpes, qué sé yo de qué, en la cabeza, en la espalda y demás, pero yo encima de él como que protegiéndolo. Cuando todo pasó y dentro de la polvareda y la oscuridad, empecé a ver qué había así y descubrí un agujero. Y ese agujero, cuando yo pude verlo, cabal me daba una vista directa a la plaza. O sea que por ese agujero fue que salimos inicialmente con el papá de Axel. Fuimos los primeros que salimos de ahí de la casa, del Palomar, de la vivienda de maestros ahí en Casa Real. Y recuerdo perfectamente que ni bien salimos. Y por eso me recuerda mucho de la fotografía que tenías al principio. De la fotografía que tenías al principio. Hay una champita ahí. Hay una champita. Que si no estoy mal, y sin pretender hacernos de héroes, si no estoy mal, esa champita la construimos nosotros, porque eran de las tablas. Yo no sé si había feria o había habido feria o qué había habido ahí en la Plaza Central, pero habían unas tablas. Y nosotros inmediatamente, aprovechando una media estructura que estábamos ahí, la llenamos de tablas y exactamente ahí. La pequeñita que está en medio, la pequeñita, no, abajo, esa me da la impresión que fue la champita que nosotros construimos inmediatamente al salir en horas de la madrugada. Que yo siempre he dicho cuando hablo de este tema, que ha sido la madrugada más larga de mi vida, porque no clareaba y se extendían las horas y los minutos y el sol no se asomaba. Y entonces construimos esa champita y más de alguien sacó algunas colchonetas, pusimos las colchonetas. Y a todos los niños que caminaban con sus familiares ahí, a todos los pequeñitos los metimos a esa champita. Recuerdo muy bien el rostro de una dama que no puedo ubicarla por su nombre, pero la recuerdo muy bien con el rostro todo ensangrentado. Ahí, cabalmente, frente a esa champita, porque Casa Real está cabalmente enfrente, que fue exactamente ahí. De ahí fue donde nosotros, en un agujero, de ahí pudimos salir. Y entonces, estando ahí viendo en qué ayudábamos a la gente que se asomaba por la plaza y demás, y en lo que amanecía, que incluso fue cuando empezamos a gritar a Esperanza para ver si la ubicábamos y demás, porque Freddy Escobar había dormido en la casa de Armando Rocarruano, Esperanza ahí donde del señor Echeverría y nosotros tres ahí en el Palomar en Casa Real. Pues por fin amaneció, y esta es la parte que Esperanza quería que continuara yo relatando de nuestras vivencias ahí en San Martín. Después que empezó a clarear, pasó. Bueno, entonces ya medio nos reunimos. Axel, como decía Esperanza, estaba tendido ahí porque él estaba fracturado de la pelvis. Bueno, y previo a eso, como muy bien decía Luis Fernando hace un momento, más que cosas materiales, edificios y demás, hay que recordar a las personas. Y creo que
algo que es significativamente importante valorar fue el gesto tan enorme de Manzanita. El martes, cuando nosotros llegamos, él nos recibió en la plaza y posteriormente nos invitó a cenar a su casa. Efectivamente, cenamos en la casa de Cuevas de Manzanita. Realmente casi se me pierde el nombre porque siempre por nuestras vivencias futbolísticas que compartimos en escuela y en la selección de la escuela, pues realmente no lo llamábamos por su nombre, siempre le dijimos Manzanita, por razones obvias, porque era muy chapudito. Pues Manzanita nos invitó a cenar, después de ahí, pues ya todo lo que contó Esperanza y después los sucesos que se dieron. Y luego nos trasladamos al amanecer de esa mañana del 4 de febrero, ya cuando clareó el sol y entonces ya estábamos nosotros reunidos, entonces, y Axel instigándonos ahí que vayan a la escuela, váyanse para allá y tal vez allá nos pueden ayudar de mejor manera, etcétera, pues decidimos irnos. Sin embargo, yo estaba descalzo. Y en eso pasa el padre Herrera, que era el cura de la Iglesia Católica. Y le dijimos, padre, fíjese que nosotros vamos a caminar para Chimaltenango, no tiene unos zapatos que me pueda proveer. ¿Cómo no? Dijo, y sacó una bolsa de zapatos. Y yo recuerdo bien que hasta me di el lujo, imagínense ustedes en esas circunstancias, de haber seleccionado, no me dejará mentir mi apreciable amiga Esperanza, que seleccioné unos zapatos estilo americanos color café. Y con esos zapatos empezamos a caminar. Y Esperanza también mencionó que ella había dormido bien protegida, etcétera, y ella cabalmente, de igual manera como amaneció en su cama con un camisón amarillo, con ese camisón empezó a caminar con nosotros también. Pasamos a la gasolinera que estaba en el ingreso de San Martín, no sé si todavía estará por ahí. Había una gasolinera frente a un terreno que era de Chilolo. ¿Sí? Frente a la gasolinera había un terreno de Isidoro Álvarez, Capir. ¿Sí? Y ahí en esa gasolinera pasamos comprando, como que fuéramos micos, pasamos comprando bananos y galletas para proveernos para el camino. Y empezamos a caminar. Íbamos bajando más o menos, porque a veces también hay que ubicar las cosas en el tiempo. Íbamos caminando más o menos como a las 11:30 de la mañana. Y nos sentamos en una piedra grande que estaba bajando de San Martín, ¿sí? Nos sentamos y ahí decidimos comer un bananito con galleta. Esperanza no quiso porque estaba muy nerviosa, estaba preocupada y demás. Y pues comimos un banano cuando se dio una réplica, recordarán ustedes, a las 11:30 de la mañana hubo una réplica de temblor que fue bastante fuerte también. Y Esperanza se asustó más y que vámonos y pues seguimos caminando. Más adelante en el camino se había derrumbado un cerro y entonces el camino estaba imposibilitado, no podía pasar nadie, ni siquiera en moto, mucho menos en vehículos. Y todos los que estábamos pasando, ya sea de ida o de regreso, habíamos hecho un caminito sobre el cerro y todos por el peligro de poder irnos al precipicio, todos empezamos a caminar tomados de la mano en cadena. Así fue como logramos traspasar ese cerro desmoronado. Iba con nosotros también una maestra que tal vez Esperanza nos ayuda con el nombre. Iba una maestra con nosotros también
que ni bien pasamos ese pedacito, pues venía una moto y dijo, bueno, ¿y qué pasó? Mire, es un terremoto y no se puede. Y entonces se regresó y le pedimos que se llevara a la maestra en la moto. Se la llevó efectivamente. Nosotros originalmente queríamos que Esperanza se fuera, pero como iba con nosotros, no quiso irse. Sin embargo, momentos después, llega otra persona en moto queriendo caminar para San Martín. Le dijimos que era imposible por el cerro derrumbado, y entonces se regresó, y entonces le pedimos favor que se llevara Esperanza, y efectivamente se la llevó. Y ella contará en dónde la dejó o dónde la iba a dejar también. ¿Sí? Entonces, ya después nosotros llegamos caminando de San Martín Jilotepeque hasta la escuela Pedro Molina. Llegamos caminando ese día. Es decir, nunca obtuvimos un jaloncito o algo por el estilo. Llegamos caminando hasta la escuela. Y pues de las cosas de la vida, ingresando a Chimaltenango, me entero de la noticia que en Comalapa, mi pueblo, que la inquietud era saber de mi familia. Entrando a Chimaltenango, me dice un paisano que mi papá, mi mamá y todos estaban bien. Sin embargo, había fallecido mi abuelo materno, una tía hermana de mi padre y la hija de mi tía. Que dicho sea de paso, el nombre de mi hija mayor lleva el de mi prima. Es parte de las anécdotas que por supuesto tocan las fibras más íntimas del corazón. Yo te quiero felicitar, Luis Fernando, por esta iniciativa de tener un medio en tu pueblo que permita realmente comunicarse a la gente. Creo que es el vínculo fundamental que nos une a las personas en todo el mundo. Es decir, de tal suerte que este esfuerzo que realizas es loable, digno de aplaudirse y seguir adelante. Y pues en esta ocasión, pues gracias por la invitación que nos hiciste. Creo que has logrado hacernos cosquillitas un poquito. Muchas gracias. Me despido como siempre, como lo decimos toda la vida. Nos despedimos con una sonrisa, porque todo lo que se hace con una sonrisa se hace mejor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Dios los bendiga.